En 1093, el Cid y su ejército privado de 4000 soldados pasan la Navidad acampados ante las murallas de Valencia, en la costa este de España. El Cid reivindica su demanda de independencia al vasallaje al que nació sometido. Había montado su campamento en julio, y el sitio parecía no llegar a su fin. Arrasar las murallas o dejar que la gente muriese de hambre dentro de ellas. Este era el procedimiento habitual para los conquistadores de la España del siglo XI. Su ejército era demasiado pequeño para arrasar las murallas y entrar en la ciudad. Pero sí tenían movilidad y eran muy eficaces. Cortaron el suministro y arrasaron los campos de alrededor. Dentro de los muros la gente temblaba con los rumores de las atrocidades cometidas. Con suerte y tiempo, pronto sería señor y amo de Valencia. La toma de la antigua ciudad española es un momento fundamental en la historia del Cid como guerrero y conquistador. Siglos después, será todavía celebrado como el gran héroe español, en gran parte gracias a un poema épico titulado El Cantar del Mío Cid. El poema de 3700 versos está universalmente considerado como el más antiguo pilar de la literatura española. Pero por su propia naturaleza como poema épico es también una fuente cuestionable para los historiadores. El Cantar del Mío Cid es esencialmente un trabajo de ficción, a menudo en contradicción con hechos históricos bien conocidos. ¿Cómo determinar entonces la verdadera historia de la vida del Cid? En el siglo VIII llegaron a España un gran número de árabes musulmanes y conversos bereberes. Los españoles llamaron a los invasores moros, ya que llegaban desde Marruecos. Empujaron a la nobleza cristiana española hacia el norte, hacia las montañas, pero permitieron que se quedasen en el sur muchos residentes cristianos y judíos. España disfrutó de un notable auge cultural bajo el dominio árabe. Los califas musulmanes construyeron fantásticos palacios y mezquitas. También introdujeron importantes avances agrícolas y científicos. Con su base principal en la ciudad de Córdoba, la dinastía musulmana gobernó España durante más de 3 siglos. Pero 10 años antes del nacimiento del Cid, la dinastía se rompió en pedazos. Los caudillos musulmanes dividieron la región en numerosos distritos, los llamados estados de Taifa. La nobleza cristiana del norte inmediatamente se aprovechó de los fracturados estados moriscos. A este complicado mundo llegó el Cid. Nació alrededor del año 1040 en el seno de una familia cristiana que vivía bajo la cultura y costumbres del Islam. El Cid creció bajo el reinado de un rey cristiano, Fernando I de Castilla y León. El rey Fernando gobernó bajo lo que parecía una clásica situación de protectorado. Obligaba al pago de tributos a los moriscos estados de Taifa del sur de España y enviaba partidas de asalto a luchar contra los que no pagaban. Para poder mantener el control, el rey dependía de los servicios de caballeros y mercenarios. A la edad de más o menos 14 años, el Cid fue llevado a la corte real para servir a Sancho, el hijo mayor del rey Fernando. La educación del joven Cid fue moldeada a su destino, vasallo y soldado. La mayor parte de la juventud del Cid transcurrió bajo un intenso entrenamiento militar, en particular en el aprendizaje del arte del uso de la espada. Pero el éxito militar en la Edad Media necesitaba algo más que el frío acero. El Cid, para llegar a convertirse en el soldado que más tarde demostraría ser, aprendió a utilizar otras herramientas. El Cid era un experto en el uso del astrolabio, un antiguo instrumento de origen griego que se utilizaba tanto para la orientación como para medir el tiempo. Los musulmanes introdujeron su uso en España y permaneció como uno de los principales instrumentos usados por los astrónomos hasta finales del siglo XVIII. La habilidad del Cid en el uso del astrolabio, especialmente como ayuda para su orientación en su cabalgar por España, le serían de gran utilidad durante el resto de su vida. Gracias a su destreza, el Cid fue nombrado hombre de armas del príncipe Sancho en el ejército del rey Fernando. Juntos comenzaron a cabalgar en 1063, cuando el Cid tenía unos 23 años. Fue su primera batalla, y fue una batalla sangrienta entre el rey Fernando y su propio hermano, el rey de Aragón. En la España medieval, la sangre no era más gruesa que el agua o el dinero. Los dos hermanos reales luchaban por el control de los atributos de un emir musulmán llamado Al-Muqtadir, un hombre que sería determinante en el futuro del Cid. En esta batalla el Cid luchó con valentía para proteger las tierras del emir, distinguiéndose como un valeroso e intrépido guerrero.
Al final de la batalla, el ejército de Fernando se impuso y su hermano, el rey de Aragón, perdió la vida. Dos años después moría el rey Fernando. Dividió sus tierras y protectorados entre sus 3 hijos, incluyendo a Sancho. Para el Cid, ahora portador habitual y sargento de instrucción para el rey Sancho, las oportunidades eran ilimitadas, pero una nueva generación de guerras fraternales se divisaba en el horizonte. Con poco más de 20 años, el Cid era hombre de armas para el rey Sancho II de Castilla. Para un guerrero en la corte, era el más alto rango. La caballería del Cid estaba compuesta de hombres de la nobleza media, hombres como él. Compraban sus propios caballos y armaduras, y el Cid les adiestraba para el combate, incluyendo el combate a caballo. La caballería acompañaba al Cid a cobrar los tributos de los reinos de Taifa. Como recompensa a los soldados, se les entregaba una parte del botín obtenido en estas incursiones. Pronto el Cid tendría más razones por las que luchar. El rey Fernando había dejado Castilla en herencia a su hijo mayor Sancho, pero la mejor parte de esta tierra, León, fue entregada a su segundo hijo, Alfonso VI. En 1068 los conflictos y envidias fraternales terminan en guerra. Durante los siguientes 4 años, Alfonso y Sancho se miden en varias ocasiones en el campo de batalla. El año decisivo fue 1072. En enero, Sancho toma León y envía a su hermano al exilio. Alfonso encuentra refugio en la ciudad morisca de Toledo, justo al otro lado de la frontera de la pequeña ciudad de Zamora. Pero pese a no ser una gran ciudad, Zamora era un enclave estratégico fundamental en el camino hacia León. 9 meses después comienzan a extenderse rumores de insurrección en Zamora. Temiéndose lo peor, Sancho y el Cid cabalgan hacia la ciudad. En el siglo XI un rey tenía que gobernar desde su caballo, no desde su trono. Se ha dicho del Cid que se distinguió por su valentía en todas las batallas en las que participó, pero en ninguna tanto como en Zamora. Según se contaba, luchó a la vez contra 15 caballeros, acabó con la vida de uno de ellos, desmontó a otro e hizo huir a los demás. Pero mientras el Cid lucha, Sancho pierde la vida. Los rumores de traición se extendieron con rapidez. En el poema épico, a esta pragmática reconciliación se le da una importancia mítica. Obliga al rey a jurar que no tiene nada que ver con la muerte de su hermano, con su traición. Y Alfonso VI lo hace, jura no ser responsable de aquella traición. Aunque la poética historia de este juramento es mítica, sí hay evidencia suficiente que demuestra que el Cid y el rey Alfonso negociaron un acuerdo. El Cid contrae matrimonio mediado el año 1070. La boda se celebra por todo lo alto. Existen muchas posibilidades de que dicho matrimonio fuese en realidad concertado por el rey, en parte como recompensa por los servicios que el Cid le había prestado. Uno de los testigos de la boda es García Ordóñez, el soldado y cortesano favorito del rey Alfonso. Pronto se convertiría en la némesis del Cid. Los primeros problemas surgen en 1079 con la recaudación de tributos. El Cid fue enviado a Sevilla, García Ordóñez a Granada. Algunas fuentes aseguran que el primer paso lo dio García Ordóñez. Otros sugieren que la primera agresión fue obra del Cid. Todos están de acuerdo con que se encontraron en el campo de batalla en Cabra. Y fue un encuentro sangriento, con el Cid empuñando su imponente espada, acabando con la vida de cuantos se cruzaban en su camino. Cuando el fragor de la batalla terminó, el Cid surgió victorioso. No solo eso, capturó a García Ordóñez y lo mantuvo prisionero durante 3 días. García Ordóñez tenía muy claro que había sido públicamente humillado por el Cid. El Cid liberó a García Ordóñez, pero este jamás olvidó la humillación. En el cerrado y viciado círculo de la corte real, García Ordóñez fue más rápido a la hora de conseguir que el rey le dedicase unos minutos de atención. Comenzaron a extenderse los rumores de que el Cid se estaba quedando con parte de los tributos que recaudaba para el rey. En 1081, el Cid dirige un enorme ejército al asalto de los asentamientos cercanos a Toledo, otro protectorado del rey Alfonso. Su pretexto era cobrarse venganza contra los bandidos que operaban en aquella zona. El Cid y sus caballeros asolan la campiña y hacen prisioneros a 7000 hombres. Un manifiesto alarde de poder.